Bueno, vamos a hablar de otros temas de actualidad. Hablamos de la primavera y las alergias, la situación que se está viviendo en muchos puntos en este país con las características que trae la primavera. Aquí en esta zona, por ejemplo, de Montevideo, los frutos de los plátanos voladores que, bueno, son el centro de las quejas por estos días y también de los brotes alérgicos. Para hablar de todo esto, recibimos a la doctora Selva Le, especialista en alergias. Bienvenida, doctora, nuevamente. Hola, como siempre, un gusto estar en esta casa. Siempre un gusto recibirla. Bueno, repasemos por qué la primavera es un momento de explosión de las alergias. Bueno, en primer lugar, hay alergias todo el año, pero en la primavera uno tiende a salir más, el sol, el tiempo un poco más lindo, y entonces se pone en contacto con varios elementos del medio ambiente. Los primeros son los pólenes. Que empiezan a circular más también, ¿no? Que empiezan a circular más, pero no es solamente eso, hay otros. Los pólenes son un problema importante. En la primavera polinizan varias árboles, también gramíneas, luego malezas, o sea que tenemos polinización continuada primavera, verano hasta el otoño. Y en otoño todavía hay una segunda etapa de polinización. Entonces esa polinización genera alergias a nivel del aparato respiratorio, el aparato respiratorio alto, el aparato respiratorio bajo, genera rinitis, inflamación de la nariz, conjuntivitis, inflamación de los ojos, puede generar asma, varios tipos de alergia, incluso alergia cutánea. Y existen además otros elementos que se ponen en contacto con nosotros, distintos hongos ambientales, incluso insectos, que tienen más veneno o elementos alergénicos en la primavera. Selva, así que hay mucha cosa. ¿Cómo diferenciamos una alergia de un resfrío o una gripe, por ejemplo? Bueno, no es fácil a veces. Para el individuo que es alérgico es más sencillo porque ya sabe que es un cuadro más de la alergia habitual que siempre tiene en esta época. Pero la gripe es claramente diferente, los cuadros gripales, la influenza, porque agrega fiebre, dolores musculares, repercusión general, cansancio, que la alergia no tiene, por lo menos no fiebre, no repercusión en otros órganos, cansancio a veces sí. Del resfrío es un poco más difícil de detectar. El resfrío dura menos. Hay otra vez más cuadro de cefalea, dolor de cabeza, hay más tos, aunque el alérgico también tose, pero es más difícil de detectar. Y ahora estamos viendo muchos cuadros virales, además, que se suman a las alergias. ¿Y cuál es el distintivo entre el resfrío y la alergia, entonces? Bueno, el individuo que es alérgico sabe que es algo más. El resfrío es algo más, se siente un poco peor, tiene más dolor de cabeza, tiene más dolor muscular, entonces siente que es algo más. Y el que no es alérgico, pero le tocó en esta primavera, la gran por ejemplo, mayoría, ¿no? Que quizá, bueno, tiene algún sufrimiento en la primavera, pero no tiene muy claro si es alérgico o no, si es resfrío o no. Bueno, se llama resfrío alérgico, o lo llamamos resfrío alérgico, porque a veces es difícil de diferenciar. Además es difícil de diferenciar porque los alérgicos tienden a resfriarse más. Los alérgicos pueden resfriarse más cuando además son atópicos, entonces tienen más predisposición a infecciones. Y por otro lado, los resfríos son más severos en los alérgicos. Ahí está. O sea, ambos cuadros se suman. Se adelanta una pregunta que le quería hacer, si justamente el desarrollo de un cuadro alérgico nos predispone a alguna infección, contagiarnos de alguna bacteria, alguna cuestión viral. ¿Nos predispone especialmente? Bueno, no en todos los casos, pero muchas veces los alérgicos nasales o los asmáticos, las personas que nosotros llamamos atópicos, o sea que hay una predisposición genética a la alergia, tienen también más predisposición a infecciones virales, bacterianas, van juntos. El individuo atópico, o sea que es genéticamente alérgico, por aclarar, además de ser alérgico, es hiperreactivo y además tiene más predisposición a las infecciones. Hablando en general, por supuesto.
¿Qué pasa con los plátanos famosos que cada primavera se retoma y es uno de los principales temas de conversación entre los montevideanos, particularmente en algunos barrios? ¿Eso nos puede provocar alergia? ¿No? ¿Qué tenemos que distinguir? Yo decía que para mí este año he visto menos pelusa que otros. Pero mira, estamos viendo las imágenes que a mí me ha llamado la atención, las alfombras que estamos viendo este año de plátanos, ¿no? Y, claro, y eso que barren, pero vuelve. No lo percibo tanto esa pelusa molesta que está todo el tiempo, salís a la calle y no te deja respirar. No lo percibo como otros años. Indudablemente, si esto está ocurriendo, no hay tanta diferencia, pero bueno. El plátano de sombra, que es un árbol tan importante en las ciudades por ser un pulmón para la ciudad y por resistir mucho las características de lo que es la vida urbana y la polución y etcétera, es un problema por dos cosas. En primer lugar, realmente por el problema alérgico, que el problema alérgico es al polen del plátano o del platanero, del plátano de sombra, y ese polen, digamos, es máximo hacia septiembre, agosto, septiembre, pero no solamente tenemos el polen de plátano y de otros árboles, sino que el plátano específicamente tiene además inflorescencias que emite, como ustedes ven allí, al ambiente, sobre todo cuando hay viento, que no es que ocasionan específicamente alergia, no es específicamente el polen, sino que además son irritantes. O sea que afectan a los alérgicos y a los no alérgicos también, a todos. Todos nosotros nos vemos afectados por esa pelusa que es tan irritante para nuestras vías respiratorias. Y los ojos también, ¿no? Sí. Y ahí podemos evitarlo de alguna manera, por ejemplo, con el uso del tapabocas, que es algo que ya nos acostumbramos después de la pandemia. Claro, el uso de tapaboca y el uso de lentes de sol, van a proteger bastante el aparato respiratorio, la nariz, la boca y los ojos de esa molesta pelusa tan irritante para todos, pero sobre todo irritante para los alérgicos, que como decíamos son hiperreactivos, además de alérgicos. ¿Podemos evitar preventivamente tener un desarrollo más agudo de una alergia tomando medicación preventiva antes de la primavera o con algo de alimentación? Ahora se habla mucho de una alimentación antiinflamatoria. Me hace suponer que quizá, digamos, le baja el cuerpo la reacción para evitar una alergia posterior. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? Sí, se puede prevenir en parte, además del hecho que dijimos, las medidas físicas de tapaboca, de lentes, lavado de cabello cuando es posible, o cambio de ropa al llegar a la casa. A veces nosotros, sobre todo para la parte alérgica, indicamos al individuo que sabemos que es alérgico a pólenes y que es alérgico a árboles o a céspedes o a malezas, indicamos antes del periodo de polinización, que dijimos que es extendido, antihistamínicos, generalmente 15 días antes del periodo de inicio de polinización del polen al cual el individuo es alérgico, indicamos antihistamínicos para disminuir en parte los síntomas, para prevenir los síntomas. O sea que eso se puede realmente hacer. Eso es la previa. Ahora, cuando ya estamos desarrollando la alergia, ¿cómo podemos enfrentarlo? Por supuesto que el tratamiento se mantiene mientras el individuo lo requiera. Claro, pero hay mucha gente que no lo toma o no toma dimensión de lo que puede desarrollar sobre estas fechas y empieza a atravesar ahora la alergia. ¿Es el mismo tratamiento que lo preventivo? Bueno, el tratamiento dependerá de cuál es el cuadro clínico. Y para eso hay test que se pueden realizar, ¿verdad? Por supuesto. Primero es importante, como bien lo dices tú, saber cuál es el agente realmente desencadenante del cuadro alérgico en cada individuo. ¿Es el polen de árboles o es el polen de gramíneas o es el polen de malezas? Porque la exposición es diferente. Y los máximos de polinización, aclaremos que siempre hay pólenes, pero los máximos de polinización son diferentes en cada caso. Entonces uno sabe realmente cuál es el agente causal más importante y cómo prevenirse. Recordemos además que la polinización está incrementada por los cambios que hemos inducido en el clima, por el cambio de clima,
el calentamiento global, la polución ambiental hace que las plantas también intenten defenderse, sobrevivir y por lo tanto polinizan más y durante más tiempo. Entonces estamos viviendo eso también. Porque uno advierte, ¿no?, que ahora nos quejamos un poco más de la alergia y ahí uno tiene la duda si es que hay más que antes o que ahora lo detectamos más que antes también porque hay más herramientas médicas, ¿no? Y usted tiene, ahora pone sobre la mesa que hay, digamos, otra reacción de la naturaleza que puede provocar ese incremento. Claro. ¿Hay más casos de alergia entonces? Sí, no, los casos de alergia, no solo por esto, los casos de alergia están incrementándose a nivel mundial, se incrementan año a año en adultos y en niños, y no solo las alergias respiratorias, es decir, la rinitis, la inflamación nasal, la conjuntivitis, la inflamación de los ojos, incluso el asma, sino todas las formas de alergia están aumentando. Ahora, es un problema ambiental y probablemente también hasta cierto punto genético. Doctora, ¿y de adulto yo puedo desarrollar una alergia que tal vez de pequeño no la tenía? Eso claro, también eso es muy variable. Los cuadros de alergia solamente tienen en común el hecho de ser variables. Son variables y tienden a afectar múltiples órganos. O sea, el alérgico nasal también tiene síntomas oculares o síntomas óticos de oídos o síntomas de garganta, la molesta flema en la garganta, la carraspera e incluso síntomas pulmonares, con chillidos en el pecho, con asma bronquial. O sea que hay varios síntomas y esos síntomas pueden ir evolucionando a lo largo de los años. El individuo, por ejemplo, que era alérgico en la infancia, asmático, por ejemplo, mejora de ese asma, pero desarrolla rinitis o desarrolla un problema cutáneo y esa alergia puede ir cambiando o puede aparecer en la edad adulta. Los individuos atópicos que decíamos, el alérgico genético, suele manifestarse en la infancia y suele ir haciendo una evolución de síntomas que van cambiando. Pero hay otras formas de alergia que se pueden manifestar en cualquier momento de la vida. ¿Qué pasa con las alergias maltratadas entonces? Quien no se cuidó por muchos años o bueno, lo toma como algo natural, le pasa, pero capaz que año a año se le van incrementando los síntomas. Claro, eso es una buena pregunta, porque ¿qué pasa con las alergias maltratadas? Bueno, el individuo tiene que tener un tratamiento adecuado a su grado de alergia, al órgano afectado, cuál es la alergia real que tiene, a qué está sensibilizado. Y los uruguayos, y bueno, creo que los seres humanos en general tendemos, bueno, a aguantar, estamos acostumbrados y aguantamos, o soportamos. a automedicarnos, ¿no? Consultamos a emergencia a veces cuando no damos más, entonces requerimos un tratamiento incrementado que tampoco sirve. Un tratamiento, por ejemplo, corticoideo, corticoides, las combinaciones de corticoides y antialérgicos que el individuo toma, que no es lo adecuado. Lo adecuado habría sido prevenir el cuadro y tratarse en forma correcta, en forma, digamos, escalonada, y no, digamos, hacer un tratamiento muy importante con corticoides orales durante poco tiempo para luego recaer. O sea que hay que saber a qué es alérgico y hay que prevenir el cuadro dando la medicación que se requiera, no automedicándose, por Para favor. los asmáticos, por ejemplo, este es un momento clave también en el año donde Claro, se incrementan sí, las crisis asmáticas. No todos los asmáticos son alérgicos, hay otras formas de asma, pero muchos son alérgicos y pueden estar sensibilizados a estos agentes, a estos pólenes que están presentes en este momento. Que también se puede entonces hacer aumentan una prevención. las crisis asmáticas. De la misma manera, eso puede ser prevenido. O sea que es importante saber cuáles son los órganos afectados, cuál es el alergeno causal o los alergenos causales y cómo hacer un tratamiento adecuado a cada individuo. Doctora, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar porque hemos dado a conocer los casos de escarlatina en niños. De hecho, un niño pequeño murió en octubre. ¿Un cuadro alérgico podría favorecer el contagio? Para llevar un poco de información a la gente en esto que veníamos hablando de que quizá un cuadro alérgico podría favorecer infecciones de otro tipo. Hablando de escarlatina, ¿podría ocurrir ese caso? Bueno, nosotros decíamos que los atópicos están predispuestos a otras infecciones. Generalmente no es a cualquier infección. O sea, el atópico respiratorio, el asmático, el rinítico, quien tiene inflamación nasal, está predispuesto más a infecciones de tipo respiratorio. Amigdalitis, faringitis, bronquitis. El atópico cutáneo, la persona que tiene una dermatitis atópica, por ejemplo, está más predispuesto a infecciones cutáneas. O sea, no es que sea un inmunodeprimido el atópico, pero sí
tiene mayor número de infecciones, virales o bacterianas o de otro tipo, sobre todo de los órganos que su alergia afecta. Entonces, no es un inmunodeprimido global, pero sí tiene más hiperreactividad y más infecciones, más predisposición a las infecciones virales más que nunca y a cuidarse de las alergias. Más entonces. que nunca. Muchas gracias, doctora. Es un placer Gracias. estar acá como siempre. Como siempre, un placer recibirla. Era la doctora Silvia Ale, especialista, Selva Ale, perdón,